A continuación explicaremos a través de este tutorial los pasos básicos que se deberán de tener en cuenta para elaborar la declaración de renta de una persona jurídica del régimen ordinario a través del uso de nuestra plantilla editable. La explicación la haremos con base en el archivo 5 denominado caso 1 y elaboración renta año grabable 2024 para personas jurídicas del régimen ordinario. Dentro del material que usted adquirió está este archivo 4 denominado plantilla dictable renta personas jurídicas 2024. Puedes abrirlo en Excel y hay una primera recomendación. Por favor, no trabaje sobre el archivo original. Aquí habilitamos las macros y este archivo se recomienda que lo conserve siempre. Por tanto, cuando usted vaya a trabajar, haga una copia del mismo y le puede asignar como nombre el de la persona jurídica sobre la cual se va a elaborar la declaración de renta. En esta explicación vamos a asignarle a este ejemplo el nombre de taller régimen ordinario. Vemos entonces que en la parte superior ya me indica que estamos trabajando sobre una copia del archivo, es decir, sobre una copia de la plantilla editable. Esta primera hoja es la presentación, hay una mención a los derechos de autor, se prohíbe la reproducción, distribución y comunicación de este documento a través de cualquier modalidad o medio no autorizado directamente por el autor. Y también se aclara que el uso de la presente herramienta no exonera al usuario de conocer la normatividad vigente aplicable en la elaboración de la declaración de renta y complementario de personas jurídicas, en la declaración de ingresos y patrimonio para entidades no contribuyentes, al igual que no lo exonera revisar y verificar las liquidaciones y cálculos pertinentes a la elaboración de la liquidación privada y el licenciamiento del formulario 110 y el formato 2516. Puedes eliminar esta primera hoja de presentación. Haces clic con el mouse, lado izquierdo del mismo, le das eliminar. Encontramos el menú de operación. En este menú de operación pretendemos que en 6 pasos usted pueda diligenciar el formulario 110 y también el formato 2516 o reporte de conciliación fiscal, en este caso la versión 8, que fue la última versión preparada por la Administración de Impuestos para la renta 2024. En el paso 1 encontramos el diligenciamiento de la carátula. Usted podrá asignar el nombre del contribuyente, la dirección seccional, escoger la actividad económica y sobre todo escoger la tarifa que le aplique. Tenemos tarifa del 0%, 9%, 15%, 20%, etcétera. En este caso, vamos a trabajar con la tarifa general. Si es una persona jurídica que utiliza 2 tarifas, entonces tendrías que escoger las 2 tarifas que le apliquen respectivamente. A continuación, viene una serie de preguntas que se contestan con sí y no, desde la pregunta 30 a la pregunta 51. Si es persona natural sin residencia, decimos que no. Si es contribuyente del régimen tributario especial, decimos que no. Si es una entidad cooperativa, decimos que no. Si es entidad del sector financiero, decimos que no. Si es SOMAC o si es una entidad de obras por impuestos, aquí usted puede encontrar también en unos globitos la explicación que trae la ayuda del formato 2516. Dice, por ejemplo, marque sí, se trata de una sociedad que se acogió al mecanismo de pago de obras por impuestos
De lo contrario, marque no. Y esta es la pregunta 36. Marque sí si usted se acogió a un programa de reorganización empresarial, fusión, escisión, reestructuración, entre otras. Está también la opción para sociedades extranjeras que prestan servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros. Está el de obligados a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones. Están las preguntas 39 y 40, para determinar los casos en los cuales el costo de la mercancía vendida se determina para efectos tributarios por el sistema de juegos de inventarios, o en su defecto, el número 40, en cuyo caso el costo de los inventarios se establece simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente. Está la pregunta 41, que habla acerca de la progresividad de la tarifa del impuesto de renta. Dice la ayuda si es una persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 al tratamiento previsto en la Ley 1422 de 2010, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 240 del Estatuto Tributario. Y hay otra serie de preguntas que se tendrán que evaluar en cada caso. Hace referencia a los contratos de estabilidad jurídica, si se va a utilizar una moneda funcional diferente al peso colombiano, es decir, si su moneda funcional para propósitos contables y financieros es distinta al peso colombiano, el régimen de mega inversiones, empresas de economía naranja, compañías holding, zonas económicas y sociales especiales, o si la entidad se dedica a la extracción de hulla y carbón, extracción de petróleo, generación de energía eléctrica, o si es una zona franca. En aquellos casos en los que se requiera liquidar una sobretasa, como lo indica según la pregunta 48, 49 o 50, pues aquí se tiene que escoger es la tarifa general, después la sobretasa se tendrá que calcular bajo los parámetros que oriente la plantilla. Y podríamos decir entonces que ya completamos la información, asignamos un NIT ficticio y volvemos al menú de operación. A continuación, hacemos clic en el paso 2 y aquí vamos a encontrar una serie de cuentas que tendrán que diligenciarse con las cifras contables de la respectiva entidad. Por favor, digitar estos valores sin decimales, sin aproximaciones, sin puntos, sin separadores, letras ni caracteres especiales. Estas columnas se tienen que diligenciar en pesos colombianos. En esta columna de efecto de conversión, allí sí se pueden incluir valores negativos, en estas columnas de bases contables no. Ahora, si yo intentase escribir en estas columnas, me aparece un mensaje indicándome que estas casillas están inhabilitadas porque en la carátula, en la pregunta 43, indicamos que la persona jurídica no utiliza una moneda funcional diferente al peso colombiano. Vemos que en la columna de bases contables aparecen los débitos y los créditos y que esta información debe corresponder al año grabable 2024 o incluso a la fracción del año grabable 2025. Es decir, que esta plantilla no solamente me sirve para proyectar la renta 2024, sino también la declaración de renta por la fracción 2025. Con base, como lo indicamos, en el caso 1, tomamos la información contable para agotar este segundo paso. Por ejemplo, aquí me dice que hay una cuenta de bancos 11100505. Voy a utilizar esta columna 11100505. Y como me dice que es un valor débito, coloco los 15 millones en el débito. Vemos que aquí hay una equivalencia con el formato 2516. Efectivamente, cada partida de estas que tenemos aquí encontrará su equivalencia en el formato 2516.
Si yo miro, por ejemplo, la hoja 2 ESF Patrimonio, vemos que las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo están estructuradas en tres ítems: efectivo, equivalentes al efectivo y efectivo restringido. Por tanto, cualquier cuenta del efectivo que yo vaya a relacionar en este listado tiene que ser con mención a esa equivalencia en el formato 2516. Se podrá agregar igualmente filas. Esta es una de las ventajas de esta plantilla, que es completamente editable. Por ejemplo, yo podría decir, no, es que yo quiero aquí agregar Bancolombia, cuenta número 001-685-7732. Lo puedes hacer, pero es importante que si agregas una cuenta adicional a las que ya están aquí preestablecidas, indiques cuál sería su equivalencia en el formato 2516. Puedes decirle, bueno, la cuenta de Bancolombia que quiero que aparezca así en este listado, allá en el formato 2516, se va a diligenciar simplemente con la palabra efectivo. ¿Okay? No es recomendable agregar muchas cuentas, pero si usted debe hacerlo, lo puede hacer cuidando de esta equivalencia. En este caso vamos a eliminar esta fila. Yo también podría, por ejemplo, seleccionar todas las cuentas que voy a utilizar y luego filtrar la información. Por ejemplo, aquí me dice que vamos a utilizar clientes y vemos, por ejemplo, los activos tienen estructura de efectivo, de inversiones, después de las inversiones siguen los deterioros de inversiones, después los deudores, después los inventarios, después las propiedades planta de equipo, después las propiedades de inversión, después otros activos, al final los intangibles, los activos por impuestos diferidos. Asimismo, los pasivos, allí encontramos obligaciones financieras, acreedores comerciales, impuestos, gravámenes y tasas, otros pasivos, provisiones, beneficios a los empleados por pagar. Después están las cuentas de patrimonio, después las cuentas de ingresos, costos y gastos. Más o menos el orden que nosotros llevamos en nuestra cabeza de la estructura contable. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, bueno, vamos a utilizar la cuenta de clientes, busco por aquí los deudores, aquí están, cuentas comerciales por cobrar, esos son clientes, marco esa cuenta, y también vamos a utilizar la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar. Aquí abajito de las cuentas comerciales por cobrar están las cuentas de deterioro de cuentas por cobrar. Y también vamos a utilizar la cuenta de mercancías no fabricadas por la entidad. Está inventarios, dice productos terminados, dice materias primas, productos en proceso, productos terminados, inventario para prestadores de servicios, mercancías. Bueno, hay una gama diversa de estas partidas. Yo voy a utilizar esta. Y hay otra que me dice deterioro de inventarios. Entonces busco el deterioro de mercancías, este ejercicio. Y así yo puedo ir seleccionando con los códigos solo aquellas cuentas que voy a utilizar. Después filtro y le digo que me aparezcan solo los que tienen códigos, no las cifras vacías. Entonces ya esta presentación me facilita el diligenciamiento, porque aquí solo me van a aparecer los rubros de las partidas que yo voy a utilizar. Yo sé que, por ejemplo, aquí en las cuentas comerciales por cobrar, el valor son 350 millones, menos una financiación implícita de 79.449.357, que ese sería el saldo contable. Entonces aquí encuentro que el deterioro de las cuentas por cobrar, según el ejercicio, son 20 millones al crédito. Entonces, cuido mucho los débitos y los créditos. En el caso de los inventarios, vemos que aquí el ejercicio propone un valor de 500 millones y un deterioro de 18 millones de pesos. Y en el caso de las propiedades planta de equipo, aparecen construcciones, edificaciones, maquinaria de equipo, se ha reconocido al costo. Las construcciones y edificaciones por 325 millones, la maquinaria de equipo por 160 millones.
Figura también la depreciación, crédito de construcciones y edificaciones. Y encontramos, voy a pegar este valor aquí, es crédito, lo lleva a la columna crédito, pero no con un valor negativo. Lo mismo la depreciación de maquinaria y equipo. Vamos por pasivos por impuestos diferidos. En este caso es un valor crédito y allí pasamos al patrimonio. Donde dice capital pagado, llevamos este valor que plantea el ejercicio y tenga en cuenta que de igual manera, a pesar de que después del patrimonio nosotros vamos a relacionar los ingresos, los costos y los gastos, pues aquí también hay que relacionar la utilidad del periodo. Es un error que a veces se comete. Se piensa que si se relaciona la utilidad del periodo en el patrimonio, entonces la plantilla me va a generar una inconsistencia. Todo lo contrario, hay que diligenciar la utilidad en el patrimonio y después los ingresos por gastos. De hecho, podemos relacionar primero los ingresos, los costos y los gastos y después determinar la utilidad del periodo correspondiente, que debe de concordar con la utilidad de los estados financieros. Aquí hay ingresos ordinarios por 3.250 millones. Hay ingresos por intereses implícitos por 15.550.643. Diferencia en cambio. Y en el caso de los dividendos, es muy importante que sepamos relacionar la casilla que le corresponde a los mismos. Voy aquí a solicitar todas las casillas, porque para los dividendos y para las entidades del régimen ordinario, la plantilla trae una clasificación de los mismos. Hay dividendos no constitutivos, hay dividendos recibidos por entidades no residentes en Colombia, hay dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia, una CHC, compañía holding colombiana. Hay dividendos y participaciones grabados a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales. Y hay dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia y también por no residentes y grabados a la tarifa general recibidos de establecimientos permanentes y de sociedades extranjeras y dividendos recibidos por proyectos calificados como de mega inversión. En este caso, plantea el ejercicio que la sociedad recibió 300 millones de pesos de dividendos, de los cuales 220 millones son no constitutivos, dirían aquí, y 80 millones son constitutivos, irían en este otro renglón. Y encontramos también las ganancias por mediciones a valor razonable. Esta ganancia por cambios en el valor razonable corresponde una parte, según el ejercicio, a propiedades de inversión y el resto a otros instrumentos financieros. Después nos encontramos con la utilidad en la venta o enajenación de activos. Y allí tú tienes que diligenciar de manera correcta, indicando si la enajenación corresponde a activos poseídos por menos de 2 años, en cuyo caso se entiende que la enajenación es renta ordinaria, o si la enajenación corresponde a activos fijos poseídos por 2 años o más, en cuyo caso sería ganancia ocasional.
En este ejercicio hay una utilidad en venta de propiedades, planta de equipo de 190 millones de pesos. Se declarará como ganancia ocasional. Pasamos a los costos y los gastos. Para el costo de ventas tomamos el valor propuesto por el ejercicio. Y para los gastos vemos que hay una discriminación de los sueldos y salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, que son muy importantes a la hora de diligenciar la sección informativa del formulario 110. Es decir, esas casillas 33, 34 y 35, formulario 110. Procedemos entonces a transcribir la información. Y bueno, esta parte es muy importante porque, como ya lo indicábamos, cuando lleguemos al paso 5 del menú información adicional, vamos a indicar cuál es el valor contable y fiscal de los gastos de nómina, de los aportes al sistema de seguridad social, los aportes para fiscales que se deberán de tener en cuenta para el caso del formulario. Regresamos aquí al paso 2 y en este caso que estamos resolviendo el ejercicio de una sociedad de índole comercial, basta con diligenciar los gastos asociados a los sueldos, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y para fiscales de los trabajadores para diligenciar esas casillas. Sin embargo, la inquietud que a veces surge es qué sucede cuando la sociedad es manufacturera y tiene aportes a la seguridad social y prestaciones y salarios que se llevan al costo de venta a través de la acumulación de los mismos, a medida en que se avanza en el proceso productivo. Entonces, por aquí debajo del costo de ventas hay unas cifras informativas de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta. Se tendrá que diligenciar para efectos del formulario 110. ¿Ok? Entonces, toda esta información de los costos iría aquí de manera informativa y no se tendría en cuenta para la sumatoria general. De esa manera, entonces, continuamos diligenciando la información contable de esta entidad. Por ejemplo, aquí hablan de gastos diversos. En este caso son 507 millones. Y bueno, aquí terminamos de diligenciar toda la información de los estados financieros en este segundo paso. Incluso el registro del impuesto a las ganancias debe haber quedado reconocido en el cierre 2024. Para que usted pueda revisar las cifras, al finalizar hay un resumen del valor de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos, costos y gastos. Y el total general tiene que ser 0 o 1. Vimos que hay un problema, hay un descuadre en la información. Ese descuadre lo encontramos aquí porque en el rubro del costo de ventas vemos que está en la columna de los créditos. Entonces, tenemos que ubicarlo bien para mostrarles un poco que si nosotros nos equivocamos en el diligenciamiento de la información, vamos a tener resultados no muy buenos. Entonces, vemos aquí que el total general por decimales está adecuado, ¿no? Da un peso. De esta manera, pues ya nosotros hemos diligenciado toda la información contable. Cada una de estas flechas nos pueden llevar directamente a las diferencias entre lo contable y lo fiscal, cada partida contable. ¿Ok?
¿ok? Y justamente ese es el paso 2. Cada flecha me lleva a las hojas amarillas. Las hojas amarillas son las hojas de las diferencias entre lo contable y lo fiscal a nivel de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Entonces yo puedo volver al menú y puedo discriminar las diferencias de las bases contables y las bases fiscales desde este paso 3, haciendo clic en cada uno de estos botones, o puedo hacerlo desde la información contable. ¿Okay? Y ese justamente es el paso 3, indicar de todas estas partidas contables con las que yo alimenté la plantilla, cuáles me generan diferencias entre lo contable y lo fiscal. Por eso nosotros tenemos que tener registradas esas diferencias si es posible. La norma establece que en el proceso de conciliación fiscal las diferencias implican un registro y adicional, ese registro tiene que poder identificarse con las transacciones que originaron la diferencia. Aquí, en este ejercicio vamos a suponer que todas las diferencias ya las tomamos de la contabilidad, las clasificamos en esta hoja de trabajo. Entonces, vemos que los deudores tienen una diferencia por 79.449.000 que corresponden a una financiación implícita. No hay diferencias a nivel de efectivo, pero sí encontramos una diferencia a nivel de deudores. Hacemos clic en la flechita, buscamos los clientes comerciales y estos cuadros tienen información acerca de los menores o mayores valores fiscales y también nos dan pistas. Por ejemplo, nos dice, mire, puede haber un menor valor fiscal por unos intereses implícitos, por una diferencia en cambio contable, o puede haber un mayor valor fiscal por una financiación implícita total o una diferencia en cambio contable. Conforme lo ha planteado este ejercicio, estos 79 millones de pesos corresponden a una financiación implícita total. Entonces yo tengo que incrementar ese valor al rubro total de las cuentas por cobrar. Es una financiación implícita. Esta con mayor valor fiscal. Voy a pegar. Y vemos entonces que el saldo fiscal de mis deudores son 350 millones de pesos. Eso va acorde a lo que vamos desarrollando aquí en el ejercicio. El saldo fiscal de los deudores son 350 millones. También la diferencia en los deterioros. El deterioro contable son 20 millones, pero el fiscal son 9.900.000. Bueno, entonces yo puedo volver al menú con este botoncito y busco las cuentas de deterioro de cuentas por cobrar. Están los deterioros de cuentas por cobrar. En este caso, este deterioro, por tanto, tendría un menor valor fiscal de 10.100.000, con lo cual obtengo un deterioro fiscal de 9.900.000. En el caso, por ejemplo, de las propiedades de inversión, de las propiedades planta y equipo, busco propiedades de inversión y aquí encuentro terrenos, pero aquí no hay valores diligenciados. Entonces, es muy importante que a efectos de que la plantilla pueda diligenciar la hoja 6 de activos fijos, nosotros tengamos que incluir en estos cuadros los saldos anteriores, los movimientos, las amortizaciones, ajustes y depreciaciones del periodo con respecto a las propiedades de inversión, las propiedades planta de equipo, los activos biológicos y los intangibles. Entonces vemos que podemos indicar aquí en este cuadro de propiedad de inversión cuál es el código de la cuenta,
Según la información financiera, dice que hay un código 1504, a indicar que son terrenos, pero que se presentan en los estados financieros como propiedad de inversión, y vemos que esos terrenos tienen un costo de 515 millones, que seguramente no varió de un periodo a otro. En ese sentido, el ejercicio me permite a mí hacer una clasificación del mayor valor de los terrenos para ese periodo. Me dice, mire, el ESFA se incrementó su valor al valor razonable en 810 millones de pesos. Entonces, digamos que al inicio del periodo 2024, esos terrenos tenían un mayor valor de 810 millones de pesos, gracias al ajuste que se hizo en el ESFA, y posteriormente en el periodo se ajustó por 1.490 millones. De esa manera, el saldo a diciembre 31 contable son 515 millones por el lado del costo y 2.300 millones por el lado de los ajustes y revaluaciones. Solamente entonces tenemos que diligenciar de esos valores cuáles vamos a restar a efectos de determinar el valor fiscal. La plantilla por defecto toma los valores de las casillas de ajustes a valores razonables y los resta. Por supuesto, estas son fórmulas editables, pero aquí ya me está ahorrando un trabajo. Y al final obtengo que el saldo fiscal de esos terrenos son 515 millones de pesos al cierre de 2024, que fue el mismo saldo que teníamos al cierre de 2023. El ejercicio también plantea que hay una diferencia en la depreciación de las propiedades planta y equipo. Esa diferencia la encontramos aquí en esta hoja, que se llama control de detalle. Debemos que para el caso de las construcciones, un ajuste a la depreciación en el ESFA. La plantilla nos permite de manera informativa clasificar las diferencias con las que se ajustaron los activos o los pasivos en el ESFA. Este anexo 3.1, anexo ESFA informativo, pero no es indispensable diligenciar. Si se tiene la información bien, si no, no es indispensable. Y aquí, por ejemplo, en la plantilla voy a volver al menú y voy a ir a propiedades, planta y equipo. Aquí tenemos terrenos, construcciones en proceso, edificios y depreciación de ese edificio. ¿Okay? En torno a los edificios, a las construcciones, hay dos escenarios. Escenario fiscal, vemos que el costo del bien es 325 millones, lo mismo en el escenario contable, 325 millones de pesos. Pero hay una diferencia en la depreciación, una diferencia total de 170 millones 625 mil, que corresponde a una diferencia en el ESFA de 48 millones 750 mil. Efectivamente, en el año en que se hizo la convergencia, la depreciación fiscal se redujo, que seguramente se amplió la vida útil, efectos contables. Y en adelante, pues se continúa depreciando de acuerdo con esa vida útil contable. En este caso, vemos que son 80 años. Sin embargo, fiscalmente se continuó con la depreciación por 20 años. Recuerden que estos análisis se tienen que hacer cuando nosotros poseemos bienes depreciables que se venían depreciando al cierre de 2016 y entraron allí en un proceso de transición a partir de 2017.
que por supuesto son bienes que se tienen que incluir ahora en la renta 2024. Entonces, en este caso, cuando vamos a diligenciar la plantilla, colocamos aquí el código de la cuenta, vemos que el código es 1516, 1516, construcciones y edificaciones. Miren que hay un cuadro para los edificios y hay otro cuadro para la depreciación acumulada de estos edificios. Entonces, el saldo inicial de este activo son 325 millones, que no varía en el año. O sea, al final me dice el saldo fiscal es de 325 millones y el saldo que veníamos declarando al cierre de 2023 es también 325 millones. No obstante, vemos que este activo se viene también reajustando, ¿sí? Un reajuste, según el artículo 70 del estatuto, que se empezó a aplicar a partir de 2021. Entonces vemos que hay unos reajustes fiscales desde el 2021 hasta el 2023. Nosotros estos reajustes fiscales de años anteriores pues, podemos relacionar aquí en esta columna que dice otros ajustes de años anteriores. Y allí sumamos para efectos del ejercicio 3.201.250.000 más 100.829.875 más 16.120.000. Y también sumamos el reajuste del año 2024, que en este caso es 12.478.375. Luego vemos que el valor fiscal de este activo al cierre de 2024 es 363.629.500. Lo que mostramos aquí en esta hoja de trabajo de diferencias consolidadas. Y por supuesto, el año anterior era 351.150.125. Es decir, la diferencia entre un año y otro es justamente los 12 millones de reajuste del 2024. Ahora, para efectos de la depreciación, tenemos que diligenciar el otro cuadro. Miren que aquí, en el caso de los cuadros de activos, yo tengo que diligenciar el saldo inicial y el saldo final. ¿Okay? Lo mismo sucede aquí con la depreciación. Tengo que diligenciar el saldo inicial y el saldo final a nivel contable y a nivel tributario, porque más o menos esa es la información que me pide el reporte de conciliación fiscal, que consolide. Entonces yo digo en este caso, cuenta 1592, por ejemplo. Incluso es 159201. 159201. Usted puede ampliar aquí la, la columna. Hicimos depreciación, construcciones y edificaciones y saldo inicial de esta partida. Según nuestros registros contables, pues aquí lo tenemos acumulado. Mi depreciación acumulada al inicio eran 52.812.500. ¿Sí? Y el gasto de la depreciación del 2024 fueron 4.062.500. Eso me arroja un resultado de 56.875.000 contable. Pero para efectos del reporte, esta plantilla, todos los valores contables los resta con un menor valor fiscal a efectos de facilitarme el diligenciamiento del formato 2516. Incluso puedo restar las depreciaciones de años anteriores, los cuales se empezó a generar una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Es decir, yo puedo restar todos estos valores a partir de 2015 que me suman 36.562.500. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. 9 años por
el gasto contable. Y entonces, de esa manera, llego a que el valor fiscal son 16.250.000 y lo puede incrementar desde el punto de vista fiscal con el ajuste que se hizo en el ESFA. Aquí me dice el ejercicio fueron 48.750.000. Puedo sumar las depreciaciones fiscales de la siguiente manera. Por ejemplo, el valor remanente por depreciar al cierre de 2016 eran 227 millones. Y la vida útil remanente en ese momento, que se ha depreciado 6 años, eran entonces 14 años, porque la depreciación fiscal se han definido 20 años. A partir de 2016 se sigue depreciando sobre la vida útil remanente, en este caso serían 20 menos 6, 11 años. Le digo que me deprecie por una unidad de tiempo y me hace ese cálculo para el año 2024, pero yo allí en esta celda pues puedo también colocar el valor manualmente. Después sumo los gastos por depreciación fiscal 2023 y 2022, son exactamente los mismos, 150. Y posteriormente sumo los gastos de depreciación fiscal 2021 y años anteriores, que en este caso sería entre 2021 y 2015, es decir, 7 periodos, que fue el momento a partir del cual la depreciación contable empezó a diferir de la fiscal, es decir, 16.000.000 también, 7 periodos. Y de esa manera entonces llegamos al saldo fiscal de la depreciación, que son 227.500.000. ¿Okay? Ya si usted, por ejemplo, mira la hoja 6 de activos fijos, con esa información que usted ha ido diligenciando, él va rellenando las celdas de este anexo, tanto las contables como las fiscales. ¿Okay? Volvemos y seguimos en ese sentido indicando las diferencias que existan a nivel de ingresos, costos, gastos, de acuerdo con sus propios registros. Aquí tenemos, por ejemplo, las inversiones. Vemos que hay un ajuste a valor razonable de las mismas. Eso implicaría un menor valor fiscal. De esos 70 millones, según nuestro cuadro resumen de diferencias, 63 corresponden al ESFA, su menor valor fiscal, y 7 millones corresponden a una ganancia del 2024. ¿Okay? Al final vemos que el valor fiscal de esta partida son 50 millones. Y lo mismo entonces hacemos para las demás partidas. En el caso de los ingresos, vemos aquí que se han tomado todas las cifras contables de la hoja anterior. Por acá al final encontramos la sección de ingresos no constitutivos. Entonces, justamente decíamos que hay unos dividendos que son no constitutivos, que en este caso responden a 220 millones de pesos. Me dice también el ejercicio que hay una serie de partidas contables que puede que no estén grabadas desde lo tributario, como lo es los intereses implícitos. Vemos que la plantilla nos ayuda en algunos casos, ¿no? También
hay una serie de situaciones que nos indican por qué los ingresos se pueden ver disminuidos fiscalmente. Dice, hay ingresos que contablemente se reconocen pero no son grabados, como los intereses por financiación implícita, los devengados por aplicación del método de participación patrimonial, los ingresos por medición a valor razonable. Bueno, ahí están diferentes conceptos y asimismo hay conceptos con los cuales los ingresos pueden incrementar su valor. La plantilla ya está formulada, por ejemplo, aquí resta como menor valor fiscal los ingresos por intereses implícitos, porque esos sabemos no son grabados. Lo mismo sucede con la diferencia en cambio contable, ¿no? Se supone que la diferencia en cambio contable no necesariamente debe coincidir con la diferencia en cambio fiscal, aunque algunos contribuyentes registran a nivel contable la diferencia en cambio fiscal. ¿Okay? Entonces, si allí uno de esos menores valores fiscales no corresponde a su situación, pues usted puede simplemente borrarlos. ¿Okay? En este caso, bajo lo que establece la normativa, ni los intereses implícitos, ni la diferencia en cambio contable es grabada, ni los ajustes a valor razonable de las propiedades de inversión u otros activos. ¿Okay? Pero también por acá aparece al final de este anexo unas celdas que hablan acerca de ajustes fiscales y hablan acerca de una adición de ingresos fiscales. Hablan de recuperación de deducciones sin incidencia contable, de intereses presuntivos o de afectación de ingresos fiscales por el régimen de precios de transferencia. En ese caso, plantea el ejercicio que aquí hay unos intereses presuntivos por préstamos a socios de 31.725.000. Entonces tomamos esos intereses presuntivos, la sección de mayor valor fiscal, y también hay que tener en cuenta que en el caso de los dividendos, nosotros tenemos que indicar en la plantilla a qué tarifa se encuentran grabados los mismos. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado derecho del anexo, que dado que en la carátula nosotros escogimos la tarifa general del 35%, pues ella entiende que todas estas cifras quedarán grabadas al 35%. Por eso los ingresos aparecen en esta columna. ¿Okay? Pero si yo escojo dos tarifas, esa es la nota que me dicen allí, que el contribuyente tributa varias tarifas, sin incluir ganancias ocasionales y dividendos, debe diligenciar esta sección en forma manual. Entonces, cuando se escogen dos tarifas en la carátula, yo tengo que indicar a qué tarifa está grabada cada una de las partidas de ingresos en este caso. Lo mismo con los dividendos. Mire, me toma los ingresos, me toma este otro ingreso que me habla de una utilidad por venta o enajenación de activos poseídos por 2 años o más, que se va a declarar como ganancia ocasional, que por esa razón también tenemos que darle un menor valor fiscal en la columna de menores valores fiscales. Eso no lo vamos a grabar como renta ordinaria, sino como ganancia ocasional. Lo mismo los intereses presuntivos, bajo la columna de la tarifa del 35, pero no los dividendos. Entonces nosotros tenemos que decirle a la plantilla que estos 80 millones que son constitutivos van a quedar grabados a la tarifa del 35%. ¿Okay? Y de igual manera, la parte no constitutiva de los dividendos por 220 millones de pesos. Lo mismo hacemos con los costos y los gastos. Tenemos que indicar las diferencias entre costos y gastos. Vemos aquí que el costo contable es igual al fiscal. Sin embargo, sí hay diferencias a nivel de depreciaciones, como ya lo vimos en el licenciamiento de las propiedades planta y equipo. Entonces, si abordamos el tema de los gastos, vemos que en el caso de los beneficios a empleados, hay un valor no deducible que corresponde a la seguridad social causada.
Recuerden que nosotros aquí tenemos que consolidar todas las diferencias, tanto las que provienen de los criterios contables y los tributarios y aquellas que provienen de beneficios, limitaciones y exenciones. Entonces vemos que en el caso de los beneficios empleados por concepto de seguridad social, 11.500.000 no son deducibles, porque corresponde a lo devengado. ¿Okay? Yo aquí sumo los 11.500.000 como sumatoria de 479.396 más 11.020.604, pero sumo el valor deducible que corresponde a la seguridad social efectivamente pagada, 450.216 más 10.349.784. ¿Okay? Ya a nivel de parafiscales, pues yo sí me puedo deducirlo devengado según el artículo 115 raya 1. Por ejemplo, está el gravamen, esto de renglón de impuestos. Yo sé que del gravamen, una forma de hacerlo es decir que todos los 15 millones no son deducibles y posteriormente sumo los 7.500.000. Es una forma de hacerlo. Usted simplemente puede netear la diferencia. ¿Okay? Y también tenemos lo pertinente a la depreciación, que contablemente suma 14.729.000. Me dice el ejercicio que tengo que incrementar la depreciación en 12.187.500. Suma este valor fiscal, que está en esta columna, ¿okay? Para tomar una depreciación de 26.916.000, es el valor fiscal. Y la pérdida de 18 millones por deterioro de inventarios no es deducible. El deterioro que tenemos aquí de 18 millones de inventarios no es deducible. Es una pérdida por ajuste de valor neto de realización, que no es deducible. Lo mismo la diferencia en deterioro de cartera. Tenemos un deterioro de 20 millones. De esos 20 millones, 10.100.000 no es deducible. Y en el caso de los gastos por financiación implícita, esos 95 millones no son deducibles. ¿Están? Puede asociar la columna que le corresponde para efectos de la trazabilidad. Problemas de pérdidas por ajuste de valor neto de realización, pérdidas generadas por medición de valor razonable, provisiones, actualización de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, deterioros contables, gastos contables y otros. Se lo podemos meter en otros. Ahí incluso ya estaba amarrado por parte de la plantilla, ¿no? Y además me dice que de la cuenta de diversos, de 100 millones, 92 millones no son deducibles. Esos valores los encontramos en esta información de la siguiente manera, ¿no? Aquí vemos un rubro de 100 millones de diversos. Esos 100 millones de diversos lo componen este rubro de 40 millones 900, más este otro de 25 millones, más este otro de 34 millones 100. Vemos que estos 34 millones 100 más los 25 más los 40 900 no son deducibles. Son deducibles 8 millones. Están contenidos en el rubro de otros, seguramente. Entonces, buscamos su equivalencia en el anexo. Decimos que estos 25 millones por donaciones no son deducibles. Aquí podemos llevarlo a otros valores no deducibles simplemente. Y decimos que las multas, sanciones y litigios por 34 millones 100 no son deducibles. Esas multas quedaron aquí en otros gastos. Y mire que aquí dice de suma desde la E729 al E742, información financiera. O sea que desde las 749 en adelante ahí quedaron esos 34 millones 100 que no son deducibles.
Y ahí tengo 25 más 34, 100 que no son deducibles. Y el resto, en este caso son 40,900. Pues me dice el ejercicio, bueno, de esos 40,900, solo 8 son deducibles. Entonces aquí hacemos por diferencia el valor que iría aquí, 900. Esos 32,900 serían no deducibles. Yo tendría una deducción de 8 millones ahí. Aquí no puedo ampliar, a ver las cifras, mayor claridad. Bueno, vamos que en principio a ello ya voy obteniendo las cifras fiscales con las cuales se va a proyectar la declaración de renta. ¿Ok? De esa manera entonces agotamos el paso 3. Hay una información que es conveniente tenerla en cuenta. Por ejemplo, me dicen, la información de las diferencias debe estar contenida en el control de detalle. Corresponde a la primera parte de la conciliación fiscal, que debe contener como mínimo que su diligenciamiento deberá reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal de transacciones que generan diferencias. Debe garantizar la identificación en detalle de las diferencias, así como el registro contable de los que se encuentran asociadas, y debe registrar las transacciones en pesos colombianos. La norma habla de registros y registros. Por eso no es conveniente recomendar que esas diferencias se controlen desde el Excel. Parece que es una mala recomendación. Y sigue el paso 4. En el paso 4 nosotros tenemos que indicar cuáles fueron las cifras que se tuvieron en cuenta para calcular el impuesto diferido. Efectivamente, en este momento solamente tiene que adaptar este anexo a su información contable. Aquí este anexo ha obtenido la información desde lo contable y nosotros, por tanto, tenemos que indicar cuál es la base fiscal de cada partida. Y adicional, tenemos que indicar también cuál es el impuesto diferido del año grabable anterior. Si yo miro, por ejemplo, este cuadrito, tomo las dos puntas del análisis, los valores contables, los valores fiscales, entonces vemos de manera muy fácil que el valor fiscal del efectivo son 15 millones, que no me genera diferencia, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de las inversiones, figura aquí que el valor fiscal de las inversiones son 50 millones. Hay una diferencia en torno a los cambios en el valor razonable. ¿Okay? Miren lo que hizo este contribuyente. Esa diferencia de los cambios en el valor razonable por 70 millones originó un reconocimiento de impuesto diferido con una tarifa del 15%. Así que en la contabilidad tenemos que ceñirnos a ello. Por lo tanto, aquí, cuando hay diferencia y según los registros que hayamos reconocido en la contabilidad, tenemos que decir que sí hay diferencia imponible y que en este caso la tarifa es del 15%. ¿Okay? De esta manera, este anexo se va adecuando, reitero, a la información contable. De hecho, también hay un impuesto diferido del 2023 en torno a los ajustes a valor razonable de los terrenos. Eso los encontramos más abajito por acá. Hablamos de propiedades de inversión. Decimos que el valor fiscal son 515 millones, pero que este ajuste a valor razonable me genera una diferencia imponible. Y que esa diferencia, según lo que se hizo aquí contablemente, originó un impuesto diferido del 15%, que el año anterior estaba en 121.500.000. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, vemos que en el caso de las cuentas por cobrar, el valor fiscal de la cuenta por cobrar son 350 millones. Esta diferencia de 79 millones 449 simplemente implica una diferencia permanente. Aquí hay diferencia, pero decimos no, no es diferencia temporaria, es permanente. ¿Okay? Bueno, esto lo seguimos haciendo por todas y cada una de las partidas relacionadas a nivel contable. Bueno, y al final, entonces, llegamos
a las cifras contables por activo por impuesto diferido, por pasivo por impuesto diferido del periodo actual y del periodo anterior. Tenga en cuenta algo muy importante, es que cuando usted registre en este paso información de naturaleza crédito, tiene que digitarla con un signo negativo, pero solo para efectos de este paso 4 sobre impuesto diferido. Ahora, la plantilla aquí te va calculando cuál es el gasto por impuesto a las ganancias que se debió haber reconocido considerando el impuesto diferido del año anterior y el impuesto diferido del año actual. Y tomando como base el impuesto corriente. ¿Cuál es el impuesto corriente? El que se liquida sobre el formulario 110. ¿Okay? Al final, esta información cruza con la hoja de ERI renta líquida. Volvemos entonces al menú y en el paso 5 hay una serie de submenús que hay que tener en cuenta. Quizás una de las más relevantes, no solo para el diligenciamiento del formulario 110, sino también para el diligenciamiento del formato 2516, es este botón que hace referencia a información adicional. Y aquí nosotros tenemos que dar información adicional, si la tenemos, por supuesto, del patrimonio, de la renta líquida. Hay también información de rentas exentas, de rentas pasivas de entidades controladas del exterior. También hablamos de renta líquida para recuperación de deducciones o rentas gravables, ganancias ocasionales, descuentos tributarios, retenciones, información adicional sobre ingresos y facturación, información adicional que va en el anexo de impuesto diferido, información de saldos a favor, impuestos pagados en el exterior, información de saldos a favor, información de impuestos pagados en el exterior, información del patrimonio líquido y sobre la renta presuntiva, que no ha desaparecido. Existe, pero una tarifa del 0%. Entonces, aquí en la información adicional del patrimonio, nivel de activos, hay que informar cuáles son los intereses implícitos no devengados, que van a ser futuros ingresos financieros en el estado de resultados, los activos fideicomitidos y generados, los inventarios de terceros o el poder de terceros, y la retención en la fuente trasladable a los socios, artículos 42-1. Nivel de pasivos, también tenemos que indicar cuáles son los intereses implícitos no devengados. En el futuro se reconocerán como gasto financiero en el estado de resultados. También los pasivos fideicomitidos y generados, y a nivel de patrimonio hay que informar acerca de los dividendos o participaciones grabados decretados en el periodo o no grabados decretados en el periodo, o los efectivamente pagados o exigibles en el periodo, los dividendos o participaciones no grabados efectivamente pagados o exigibles en el periodo, o dividendos o participaciones pagados o exigibles en el periodo. En este ejercicio solo tenemos información de intereses implícitos que van a llevar al estado de resultados. Vamos como referencia el taller caso 1. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay una cuenta por cobrar que se reconoció a valor actual y que la financiación implícita, que inicialmente se llevó como un gasto por 95 millones, pues al reconocer el ingreso, tenemos que al final 79.449.357 responden a los ingresos financieros que se reconocerán en los estados de resultados futuros. Eso es lo que colocaríamos aquí. 79.449.350. ¿Okay? Después hay información adicional de la renta líquida. Nos hablan de los ingresos devengados por fidelización de clientes o de los ingresos fiscales por fidelización de clientes sin devengo contable, o los retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción, o los dividendos decretados o cobrados en el periodo gravable. En este caso vemos que esa entidad cobró 300 millones, es decir, 220 millones que dijimos eran no constitutivos, 80 millones que dijimos que eran constitutivos. También ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios. Esto a nivel de ingresos.
Nivel de costos y gastos, me piden los costos y gastos devengados asociados a ingresos por fidelización, o costos y gastos relacionados con bajas de inventarios, por faltante, escaso fortuito o fuerza mayor. No aplicaría aquí porque aquí lo que hubo fue un reconocimiento del deterioro de inventario por ajuste de valor neto de realización. Y los costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario, descuentos por compra de inventarios, costos y gastos de vengados de fideicomisos, costos y gastos de vengados de fideicomisos en cargos fiduciarios. Y aquí aparece otra información, señala el anexo otros datos informativos, que es donde figuran los costos y gastos de nómina, los aportes al sistema de seguridad social, los aportes al SENA y CBF cajas de compensación, aportes del empleador de seguros privados de pensiones y operaciones con vinculados económicos. ¿Okay? Si de pronto usted necesita leer un globito, usted lo puede ampliar. Por ejemplo, aquí tenemos de los gastos de nómina y demás los valores contables. ¿Cuáles son los valores fiscales? Bueno, estos no cambian. Pero la seguridad social, el ejercicio sí me dice que tenemos que declararlo efectivamente pagado, que fueron 10.800.000. ¿Sí? Tenemos el planteamiento, es decir, hubo seguridad social por 10.800.000, que será el valor de la deducción. Usted diligencia esta parte aquí. Si usted mira el formulario 110, pues en ese caso ya empieza a diligenciarse estos renglones informativos. ¿Okay? Vamos a la información adicional. Estamos aquí en información adicional renta líquida. Esta información para entidades del régimen tributario especial, también información sobre rentas exentas, es decir que si el contribuyente va a declarar algún valor por concepto de rentas exentas, según estas normas que trae la plantilla, se tendrá que indicar cuál es el valor de la renta exenta. ¿Okay? Los recuadros con líneas rojas, también si hay rentas pasivas de entidades controladas del exterior, tendrá que relacionar los ingresos y los costos imputables a esos ingresos obtenidos a través de las entidades controladas. Es decir, que al final declares una renta líquida por estos conceptos y en este caso la entidad presenta una renta líquida por recuperación de depreciación. Según estos conceptos, se pueden tener renta líquida por recuperación de depreciación, de pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso difícil cobro, deudas perdidas sin valor comercial, por pensiones de jubilación e invalidez, por reversión de deterioro de activos o reversión de provisiones. Entonces, en este caso, el ejercicio plantea que hay una recuperación de la depreciación por valor de 170 millones. Es decir, la enajenación del activo que se va a declarar como ganancia ocasional implica una ganancia neta de 190 millones, de los cuales 170 serán renta líquida y 20 millones serán ganancia ocasional. Colocamos entonces 170 millones. Volvemos al menú. Es la sección de rentas gravables que está. Concepto de saneamiento de pasivos inexistentes o la inclusión de activos omitidos, periodos no revisables, o el incremento de la renta líquida por cuenta de la comparación patrimonial, el 278, formulario. Está también la sección de ganancias ocasionales, allí cerquita. Dijimos así, en este ejercicio, el contribuyente declara un ingreso por ganancia ocasional de 520 millones y el costo imputable de este ingreso serían los 330 más 270 millones se van a declarar como renta líquida. Eso hay una ganancia ocasional de 20 millones, será grabada al 15%. Tengo que indicarle a la plantilla de ese valor cuál está grabado al 15 y cuál está grabado al 20, porque yo puedo tener un consolidado de ganancias ocasionales por venta de activos, por ejemplo, y por la obtención de un premio sometido a la tarifa del 20. En este caso decimos, no, todo es grabado al 20%. Me liquida el impuesto del 15% sobre 20 millones de pesos. Encontramos los descuentos del artículo 59 y vemos que la norma hace mención a, por ejemplo,
al artículo 254 de impuestos pagados en el exterior, o al artículo 255, que es el descuento por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, o al artículo 256, que es el descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. También el artículo 258, raya 1, que es el descuento por IVA pagado en la importación, formación, construcción, adquisición de activos fijos reales productivos, entre otros. Entonces aquí también hay otros conceptos de descuentos que están incluidos allí en el artículo 59, raya 2, que es el concepto de becas por impuestos, tanto por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, lo que tiene que ver con el descuento asociado a megaobras, entre otros. Dice el planteamiento que hay unas donaciones por 25 millones de pesos a régimen tributario especial. Lo que estamos aquí es que de esos 25 millones, así que estaremos aquí, descuento por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, nos tomaríamos el 25%. ¿Okay? Después está todo el tema de retenciones y autorretenciones. Tenemos que indicar el valor de las autorretenciones, y esto es según el planteamiento inicial. Decimos, mire, las autorretenciones en la fuente practicada, digamos, por ventas, en este caso, son 28 millones de pesos. Y aquí hay conceptos de servicios, rendimientos financieros, otros conceptos, eso hay que discriminarlo, si es el caso. Y las retenciones que le practicaron fueron 10 millones de pesos. Volvemos al menú y también la información adicional sobre ingresos y facturación. Recordemos que este es el anexo donde yo tengo que indicar aquellos valores que se facturaron, pero que no se reconocieron como un ingreso, o aquellos valores que se facturaron y se reconocieron como ingreso, o aquellos valores que se reconocieron como ingreso, pero no se facturaron. O sea que la información de este anexo diligencia lo pertinente a la hoja 5 de ingresos y facturación. Vamos a asumir que en este caso no hay ingresos diferidos y que durante todo el año lo que se devengó por concepto de ingresos ordinarios correspondió a lo facturado. Recordemos que la información de este anexo tiene que realizarse con operaciones que es obligatorio facturar según las normas correspondientes. Vamos a decir que por venta de bienes los ingresos devengados fueron los mismos que se facturaron, ¿no? Ingresos brutos devengados y facturados en 2024. En este caso, decíamos, corresponde a 3.250 millones por concepto de venta de bienes. Pues ya en cada caso particular habrá que mirar si surge alguna diferencia entre lo devengado que se va a realizar fiscalmente y lo facturado. Y encontramos también información adicional que va al anexo de impuestos diferidos, que es lo que tiene que ver con información de pérdidas fiscales que se van a compensar. En este caso no tenemos esa cifra. O información relacionada con excesos de renta presuntiva sobre renta líquida que se va a compensar en 2024. ¿Okay? También tenemos información de saldos a favor. Aquí encontramos, por ejemplo, el saldo a diciembre 31 de 2023. El ejercicio nos dice en su planteamiento que la entidad presenta un saldo a favor de 560 millones de pesos y que se va a reducir en 560 millones por compensación durante 2024. Finalmente tenemos aquí impuestos pagados en el exterior. De igual manera hay que indicar saldo al cierre de 2023 pendiente por compensar, saldo al cierre de 2024, reducción del saldo durante el año, etcétera. Finalmente encontramos información sobre el patrimonio líquido y presuntivo. Aquí hay que indicar cuál es el patrimonio líquido al menos del año grabable anterior, que según el planteamiento es de 1.100 millones de pesos.
Y bueno, aquí no se liquida, por supuesto, renta presuntiva. ¿Ok? Bien, ese sería el paso 5, información adicional. Ahora hay otro botón que habla sobre liquidación privada. Y aquí nosotros tenemos que indicar, por ejemplo, cuál fue el impuesto neto de renta del año anterior. En este caso, me dice el planteamiento que fueron 250.601.000. El anticipo para el año siguiente fueron 5.600.000. Bueno, aquí no hay anticipo sobre tasa porque esta entidad no está dentro del grupo de aquellas que tienen que liquidar puntos adicionales. Y la plantilla me liquida el anticipo, tomando como referencia el impuesto neto de renta del año actual, el impuesto neto de renta del año anterior. Le indico a qué año pertenece la liquidación del anticipo y él le resta las retenciones. Ese valor es el que va a tener en cuenta en la declaración. Y toda esta sección de anticipos, pues en este caso está inactiva porque es solamente para aquellas entidades que están sometidas a estos puntos adicionales, como es el sector de hidrocarburos, el sector financiero, el sector de las hidroeléctricas. Y también la plantilla me calcula la renta por comparación patrimonial. Me dice, por ejemplo, no hay problema, hay un incremento justificado porque las ganancias fiscales están por encima de la diferencia entre patrimonios. Si de repente usted tiene que liquidar una sanción, y lo tiene que hacer, el cálculo se hace de manera manual, pero dejamos aquí la posibilidad de que aplique el artículo 640 del Estatuto Tributario, es decir, el principio de favorabilidad, según esta sanción se pueda reducir a la mitad o al 75%. También encontramos por acá el renglón 117, el aporte voluntario que pueden hacer los contribuyentes para apoyar programas sociales de reducción de la pobreza extrema o de atención a personas en condición de discapacidad física. Reitero, según el artículo 244-1, eso no va diligenciable en el formato 2516, sino se paga con el recibo 490. Y en ese mismo paso 5 encontramos también el formulario 110. Que aquí el formulario 110 ya me va quedando alimentado, ¿ok? Con las cifras de activos, de ingresos, de costos y gastos, pero digamos que en este momento me está liquidando un impuesto adicional de 114 millones, es decir, me está ajustando el impuesto neto al 15% de la utilidad contable antes de impuestos y no me está calculando valor adicional del artículo 92 del Estatuto. Para ello, entonces, yo en este paso 5 puedo entrar al valor adicional según el artículo 259-1. Establece, mire, para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, contribuyentes del impuesto sobre la renta, solo se podrán tomar por concepto de ingresos no constitutivos, de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios previstos en este artículo, el 3% anual de su renta líquida ordinaria antes de traer las deducciones especiales. Usted puede escoger en esta opción si le aplica o no le aplica la evaluación de el cálculo del valor adicional por beneficios tributarios sometidos a la limitación de que habla el artículo 59-1. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, decimos que sí porque esta entidad presenta deducciones por contribución a educación de los empleados según el planteamiento por 10 millones de pesos. Encontramos aquí las diferencias tipo 2, dice pagos, programas de becas para educación, artículo 107-2, valor fiscal son 10 millones, valor contable son 10 millones. Y también presenta ingresos no constitutivos de renta, en este caso
según la DIAN, cualquier concepto de ingresos no constitutivos de renta, es decir, el valor de los dividendos. Entonces, la plantilla me calcula un valor adicional de 56.220.000. Una vez que me ha calculado el valor adicional de 56.220.000, yo puedo volver al menú de la tasa de tributación depurada, ver información relevante, y también escojo si le aplica o no le aplica. Vamos a decir que sí le aplica. Entonces vemos que para efectos de la tasa de tributación depurada, la plantilla calcula el impuesto depurado con base en la información que se ha ido registrando y también la utilidad depurada con base en la utilidad contable o financiera antes de impuestos, los ingresos no constitutivos en este caso, y el valor neto de ingresos por ganancias ocasionales. En todo caso, se recomienda verificar cada uno de estos valores. ¿Okay? Aquí nos da una tasa de tributación depurada del 15.81%, por tanto no habrá impuesto adicional. Sin embargo, mire que falta aquí algo muy importante, que son las diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida. Por eso, para poder completar este esquema de impuesto adicional y saber si le aplica o no, entonces nosotros tenemos que primero agotar el paso 6. El paso 6 es lo que tiene que ver con la conciliación entre la ganancia contable y la renta líquida. Encontramos, por ejemplo, las diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida, como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, como la utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por menos de 2 años, o incluso por otros beneficios fiscales, como la recuperación de deducciones y su valor fiscal. Y asimismo hay unas diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Son las que se tendrán en cuenta para efectos de calcular el impuesto adicional. Recordemos que también aquí hay diferencias temporales que hacen referencia a todas aquellas diferencias entre los criterios contables y tributarios, diferencias por deterioros, por depreciaciones, por diferencia en cambio. En el ejercicio se ha planteado un resumen de la conciliación. Si mira, hay una ganancia contable antes de impuestos y hay unas diferencias temporales que son las que tienen que ver con deterioros, financiación implícita, ajustes a valor neto de realización de los inventarios, diferencia en cambio, ajustes a valor razonable, etcétera. Y hay unas partidas que incrementan la renta líquida, que son diferencias permanentes, porque hay ingresos por rendimientos presuntivos, gastos no deducibles, gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos, multas y sanciones, gravamen a los movimientos financieros. Entonces, ese valor de 132.925.000 será tomado en cuenta para efectos de calcular la tasa de tributación depurada y determinar si hay o no impuesto adicional. Yo lo que hago con base en esta conciliación es clasificar las diferencias. Por ejemplo, tengo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, son partidas que decrementan la renta líquida por 220 millones. Tengo también la ganancia por venta en propiedad, planta de equipo poseída por menos de 2 años, 190 millones. Vamos a declarar como ganancia ocasional. O acá tengo, por ejemplo, deducciones de impuestos, gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuál es el valor solicitado? 7.500.000. Y bueno, con base en esta conciliación, voy diligenciando la respectiva información. Bueno, y de esta manera, usted puede ver al final que el resultado de la renta líquida ordinaria concuerda con el resultado de la ganancia fiscal de la hoja y renta líquida. ¿Okay? Justamente el prevalidador de la DIAN compara la ganancia contable antes de impuestos con la ganancia fiscal, que son 629 millones de pesos en este caso,
Y a partir de la ganancia contable, le sumo le resta las diferencias permanentes y temporales para llegar a la renta líquida ordinaria, que es la ganancia fiscal de 729 millones de pesos. Por eso aquí mostramos que prácticamente ya está conciliada. Ahora, intuitivamente, usted va clasificando las diferencias. Como decíamos, aquellas que provienen de diferencias entre el criterio contable y el fiscal se pueden considerar temporales para efectos de la conciliación fiscal, y aquellas que provienen de beneficios, limitaciones o exenciones se consideran permanentes. Por ese motivo, uno va clasificando las diferencias según los renglones que trae el mismo formato, teniendo en cuenta los signos de las diferencias, si suma o si resta, a conveniencia del contribuyente. Y si yo regreso, por ejemplo, a la tasa de tributación depurada, vemos que el resultado es diferente. Antes de hacer la conciliación fiscal, no me arrojaba un impuesto adicional, porque la tasa de tributación depurada era superior al 15%. En este caso, cuando ya incremento la utilidad depurada con las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida por 130 millones de pesos, por supuesto, reitero, todas estas cifras son susceptibles de ser revisadas por el usuario. Llegamos a una tasa de tributación inferior al 15%. En ese caso, la norma establece que hay que ajustar el impuesto de renta al 15% de la utilidad depurada. Nos arroja un resultado de impuesto adicional de 1.324.000 pesos. Recuerda que también yo puedo estar obligado a incrementar mi impuesto adicional si formo parte de grupos empresariales en los que el impuesto de renta correspondiente a cada uno de los integrantes del grupo, al ser totalizado, arroja un resultado por debajo del 15% de la utilidad depurada consolidada. Por eso, el reporte de conciliación fiscal pregunta si usted está obligado a consolidar estados financieros o no, y debe indicar el NID de la entidad que consolida. En todo caso, aquí damos un ejemplo ilustrativo de esta tasa de tributación depurada por grupos empresariales. ¿Okay? Bueno, y al final tenemos este paso de verificación de inconsistencias. Hay 30 comparaciones de cifras en las que la plantilla me indica cuál debe de ser la diferencia. Y en esos casos, entonces yo tengo que subsanar el error para llegar al resultado esperado y no tener problemas cuando vaya a prevalidar el archivo. Vemos, por ejemplo, que al comparar la diferencia entre activos y pasivos por su valor contable contra el total patrimonio contable, hay una diferencia que tiene que ser cero. Y vemos también que hay una diferencia entre el gasto por depreciación contable y el gasto fiscal de la sección ERI renta líquida y de la sección de activos fijos. Las otras diferencias vemos que nos arrojan el resultado esperado. Estos resultados deben ser menores o iguales a 1000, por ejemplo. Aquí ya tenemos que entrar a mirar cuáles serían los factores que originan diferencia. Si yo miro, por ejemplo, esta hoja de ESF Patrimonio, al finalizar, vemos que del renglón 206 tiene que ser igual a este renglón 246. Es decir, que aquí falta la información referente a los resultados o excedentes del ejercicio en operaciones continuadas. Vamos a verificar el paso de información financiera. Cuando yo miro el patrimonio, veo que efectivamente no digité ningún valor en la utilidad contable. Entonces, vamos a registrar el valor de la utilidad del periodo como una diferencia entre los ingresos y los egresos.
de ese periodo. Entonces vamos a sumar aquí, suma ingresos menos sumatoria de los egresos. ¿Okay? De que al incluir la utilidad en la sección de patrimonio, yo no tengo ningún descuadre en esta sección de información financiera. Cuando verifico nuevamente las inconsistencias, allí vemos que hay una diferencia de 1 peso, seguramente por los ajustes a múltiplo de 1000. ¿Okay? Bueno, ese tipo de ajustes lo podemos hacer directamente contra el valor de la utilidad del paso 2. Entonces vamos a sumarle ese peso, nos queda por allí volando para que no nos presente la inconsistencia. Y en ese caso ya la diferencia es 0. ¿Okay? Resulta que aquí también nos figura una diferencia entre el costo-gasto por depreciación contable que se registró como tal en la sección ERI renta líquida y la sección de activos fijos. En este caso, que es una empresa mercantil, la diferencia tiene que ser 0. ¿Okay? Si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa de índole industrial o prestadora de servicios, allí sí puede haber diferencia, porque hay depreciaciones que usted en la sección ERI renta líquida lleva como gasto de depreciación, pero hay otras que se acumulan desde lo que implica la determinación de la acumulación del costo. Allí en esos casos, cuando la depreciación se acumula en el costo, es factible que se presente una diferencia entre el gasto por depreciación de la sección ERI renta líquida y el gasto por depreciación de la sección de activos fijos hoja 6. ¿Qué sucedió aquí? Un error que se comete frecuentemente en el manejo de esta plantilla, cuando nosotros vamos a diligenciar las propiedades planta de equipo, nosotros tenemos que indicar los saldos iniciales y los movimientos de la depreciación, así no haya tenido cambios. Aquí nos referimos, por ejemplo, a la depreciación de maquinaria de equipo. Si vemos el ejercicio, la depreciación de maquinaria de equipo no presentó diferencia entre lo contable y lo fiscal. Sin embargo, aún así hay que diligenciar el respectivo control de detalle en la plantilla. Aquí vemos el ejercicio, gasto por depreciación contable es igual al fiscal, y con base en esta tabla de depreciación podríamos decir lo siguiente: llamamos el rubro de propiedades planta y equipo, está terrenos, está construcción en proceso, están los edificios, están los activos tangibles, y por acá encontramos la maquinaria y equipo en general. Entonces aquí podemos hacer uso del código. Tenemos C20, maquinaria y equipo. Y mire que este ítem no presentó diferencias entre lo contable y lo fiscal. Sin embargo, igual hay que relacionarlo. El costo del activo es el mismo con el que inicia el periodo gravable y será el mismo con el que finalice el periodo fiscal. O sea, ese costo no tuvo variaciones de un año a otro, que es lo que mostramos aquí. ¿Okay? Reitero, a pesar de que no hubo variaciones en el costo, igual hay que digitar la información. Lo mismo sucede con la depreciación de estos activos. 1592, depreciación acumulada. Entonces nos da un saldo inicial por depreciación de 64 millones. La depreciación del periodo es 10.666.667. ¿Sí? Bueno, él me resta la depreciación contable, yo le sumo la depreciación fiscal por ese valor, donde ese gasto por depreciación fiscal
y llego a la depreciación acumulada al cierre de 2024. Entonces, si yo miro el punto de verificación de inconsistencias, creo que ya se subsanaron los problemas de diferencias entre el costo-gasto por depreciación de la sección ERI renta líquida y de la sección de activos fijos. ¿Okay? Bueno, mire que allí ya he evidenciado cabalmente la información. Yo podría transcribir la información de este modelo de reporte de conciliación fiscal al archivo de la DIAN. Puedo copiarla de aquí y pegarla en el prevalidador de la DIAN. ¿Ok? Sin ningún problema. Bueno, esta plantilla, como valor agregado, presenta por aquí las cifras tributarias relevantes, una información sobre la TRM hasta el 21 de marzo de 2025, desde el 27 de noviembre de 1991, datos correspondientes a la OET, la OBB, sanciones mínimas, tarifas, tasas de rendimientos presuntivos, etcétera. Presentamos aquí también información acerca del calendario tributario para grandes contribuyentes, para aquellos que no son grandes contribuyentes, plazos para pagar la sobretasa y anticipo de la sobretasa, plazos para presentar la declaración de activos en el exterior, plazos para cumplir con el régimen de precios de transferencia. Hay información también relevante allí sobre las condiciones que se tienen que tener en cuenta para definir el grupo de convergencia de las normas de información financiera. Eso es un material de consulta. Y bueno, hay una guía de cálculos financieros y tributarios. Hay una guía de cálculos financieros. Si de repente usted tiene problemas con las finanzas, usted puede calcular la equivalencia de tasas. Yo le doy, por ejemplo, una tasa efectiva del 30% efectiva anual y quiero hallar una nominal mensual, pues tengo que darle 12 periodos de capitalización en el año. Entonces, en ese caso, me calcula el equivalente nominal de la tasa efectiva del 30%. ¿Okay? Y también hay cálculo del valor actual. Si yo conozco el valor futuro, la tasa y el número de periodos, él me calcula el valor actual. Por ejemplo, ¿cuánto tengo yo que invertir actualmente si necesito contar con 150 millones de pesos? Una tasa del 10% anual en 5 años. Ah, bueno, si yo hoy invierto 93 millones al 10% efectivo anual, dentro de 5 años tendré 150 millones de pesos. ¿Okay? También hay cálculo para anualidades, cuadros de amortización, cuadros de leasing, aplicación del modelo del costo amortizado, cuadros de depreciación. Dice, no, es que el valor depreciable son 150 millones a 100 años, la depreciación es 1.500.000. ¿Okay? Bueno, hay una serie de herramientas allí que me ofrece una guía de cálculos financieros interesantes y también una guía de cálculos tributarios. ¿Cómo calculo yo los intereses presuntivos? A partir de un saldo inicial, si se le hizo un abono al préstamo, qué fecha se hizo el préstamo, en qué fecha se hizo el abono. ¿Okay? Decir algo, es que al inicio del periodo el socio debía 150 millones. Durante el año no hizo abonos. La fecha inicial fue el 1 de enero del 2024. La fecha final es el 31 de diciembre de 2024. Se acumula todo un año de intereses. ¿Okay? Bueno, y hay otras, ¿no? Cómo se calcula la subcapitalización
y los requisitos para calcular el beneficio de la auditoría. Entonces, por ejemplo, en el caso del beneficio de la auditoría, nosotros podemos hacer una copia de este archivo. Vamos a ponerle aquí beneficio de auditoría. ¿Okay? Vamos a asumir que en esta misma situación el contribuyente se va a acoger al beneficio de la auditoría. Hacemos clic aquí, contestamos las preguntas. La declaración se presentará en forma oportuna, la respuesta tiene que ser sí, el pago se tiene que realizar en los plazos fijados por el gobierno nacional. ¿Okay? Tengan en cuenta que las personas jurídicas tienen dos fechas, una fecha para declarar y pagar la primera cuota, otra fecha para pagar, eso se tiene que respetar. O si usted quiere asegurarse y reducir el riesgo de incumplimiento en los requisitos, es mejor pagar, si es posible, la totalidad del impuesto con la presentación de la declaración. El contribuyente no puede gozar de beneficios tributarios en razón de su ubicación en una zona geográfica. Las retenciones tienen que ser reales. Esta pregunta acerca de si el impuesto neto del año anterior es igual o superior a 79, esto lo calcula automáticamente la plantilla y ojalá esta declaración con beneficio no presente pérdida fiscal. Le responde que sí se puede acoger al beneficio y entonces en ese caso, si yo incremento mi impuesto neto de renta del 2023 en un 35%, tendría que liquidar un impuesto neto de renta de 338.311.000 para que la declaración quede firme 6 meses o de 313.251.000 para que la firmeza sean 12 meses. Yo escojo la firmeza de 6 meses. Cuando yo verifico mi formulario, entonces yo veo que se me modifica el renglón 94, ¿okay? Que es un renglón que en teoría se puede modificar manualmente en el formulario 110. Y aquí pues ya no habría impuesto adicional. Esto el impuesto se incrementaría eso más, ¿no? En este caso. Y tenemos también lo pertinente a la declaración de activos en el exterior. La idea es que si usted diligencia este anexo, indicando la jurisdicción de los activos, la naturaleza, si es fijo o movible, el tipo, la identificación, el valor patrimonial en dólares, hace la conversión a pesos colombianos considerando la TRM del peso frente al dólar. Tenemos aquí bastante información de ese tema. Aquí en esta hojita de cifras relevantes, indica también la participación del contribuyente en ese activo, que calcula el valor patrimonial y él te va diligenciando el formulario 160. ¿Okay? Por aquí hay una normativa relevante en torno a la declaración de activos en el exterior, o si es de su interés. Bueno, al final, si yo, por ejemplo, llamo el prevalidador de la DIAN, lo tenemos en C, la última versión, la versión 8 del formato 2516, pues la plantilla me permite agilizar el diligenciamiento de este formato. Simplemente hago clic aquí en siguiente, diligencio la información de la carátula, contesto las preguntas. Yo puedo decirle que tengo una moneda funcional diferente al peso colombiano para que me facilite la copia de los datos y al final le cambio esta pregunta. Es así. Cuando yo vaya a llamar los complementos, yo puedo entonces pasar directamente la información de la plantilla al formato. ¿Sí? Habilito esta columna de efecto de conversión para dar la información más fácil.
Por ejemplo, las inversiones. Esta información hasta el mayor valor fiscal. Yo ahí ya le había pegado la información. Y así lo voy haciendo por cada una de las hojas del prevalidador. Al final, le cambio la pregunta. Si la persona no utiliza una moneda funcional diferente al peso colombiano, ¿ok? Bueno, ya él me permite generar el formulario 110, de acuerdo con la información que le hayamos registrado. Yo comparo con la información con la que alimenté la plantilla del formulario y llegamos al mismo resultado. ¿Ok? Bueno, ahora bien, vamos a llamar un archivo correspondiente al ejercicio del régimen tributario especial resuelto desde la plantilla. ¿Cuáles son las consideraciones que se deberán de tener en cuenta en ese caso? En primer lugar, en la carátula, usted tiene que indicar cuál es la tarifa, en este caso será del 20%. Tendrás que indicar en las casillas 31 o 32, si es del régimen tributario especial de las del artículo 19, o las del artículo 19 raya 4, es decir, entidades regidas por la legislación cooperativa. En este caso estamos hablando de la entidad del régimen tributario especial de las del artículo 19. Aquí se indica que sí, ¿okay? Que sí es del régimen tributario especial. Y adicional, en la sección de información hay que tener en cuenta que los renglones de ingresos no constitutivos, de utilidad en venta de activos, de dividendos, no se podrán discriminar como para una entidad del régimen ordinario especial. Aquí vemos que se reconocen las ganancias por ajuste a valor razonable, pero acá en otros se totalizó lo pertinente a la renta líquida por venta de activos y a los dividendos de 300 millones de pesos. Ahí están 300 millones más 190 millones de pesos. ¿Okay? El procedimiento para diligenciar esta información pues es el mismo que hemos venido explicando. Hay que considerar también las diferencias entre lo contable y lo fiscal. Hay que diligenciar la información pertinente a las bases contables y fiscales del anexo del impuesto diferido, quizás no porque haya impuesto diferido, aunque puede existir para este tipo de entidades. Sin embargo, es que este anexo está vinculado a la hoja de impuesto diferido y allí el contribuyente tiene que dar cuenta de las diferencias temporarias o permanentes. Por ejemplo, aquí hay una diferencia correspondiente al ajuste de valor razonable en las acciones de 70 millones. Esa es una diferencia permanente. Si yo miro la hoja 4 de impuesto diferido, aquí la tengo, una diferencia permanente, ¿sí? No hay diferencias temporarias porque en este caso para esa entidad no hay impuesto diferido. Pero sobre todo, en el paso 5 hay que tener en cuenta este botón de información de entidades del régimen tributario especial, que aquí hay los renglones para indicar si el contribuyente realizó inversiones en el periodo o liquidó inversiones que afecten su beneficio de excedente fiscal neto. De que en el caso de las inversiones corresponde a aquellas que se hayan realizado para el fortalecimiento del patrimonio de la entidad que generen rendimientos. También usted tendrá que dar cuenta de excedentes no reinvertidos que se graban en el año siguiente a aquel en el que se obtuvieron y también debes de indicar cuáles son los costos y deducciones no procedentes. ¿Okay? Asimismo, la sección de rentas exentas que queda allí seguidito, nosotros tenemos que indicar cuál es el beneficio o excedente neto obtenido por estas entidades.
tal suerte que cuando yo verifique mi formulario 110, ese valor exento aparecerá aquí, en el renglón 77. Y estos 15 millones corresponden en este caso a un excedente obtenido en el periodo anterior que no se reinvirtió en el periodo siguiente y por tanto se graba en este periodo. Y adicional es muy importante que tú en tasa de tributación depurada le digas que no aplica, no es aplicable, ¿ok? Y lo mismo en valor adicional por limitación de beneficios, importante que le digas que no es aplicable, ¿ok? No es aplicable, esos dos conceptos aplican a entidades del artículo 19 y 19-4 del régimen tributario especial, ¿ok? En el caso de las entidades del régimen tributario especial, de las del artículo 19 del Estatuto Tributario, también es conveniente tener en cuenta que en la hoja 2 ESF Patrimonio del Reporte de Conciliación Fiscal existe en la sección de pasivos, al final, a partir de este renglón 196, otros pasivos, un pasivo para efectos fiscales denominado pasivo para ejecución de excedentes régimen tributario especial, justamente del renglón 201. Mire que este valor de 851.305.000 debe guardar concordancia con el valor incluido como renta exenta en el formulario 110. La idea es que ese pasivo fiscal se controle y se registre a través del sistema de control de diferencias o sistema de control de detalle que forma parte de la conciliación fiscal y que se vaya disminuyendo en la medida en que estos beneficios se reinviertan en el periodo gravable siguiente. Y con respecto a las entidades no contribuyentes, pero declarantes de ingresos y patrimonio, podríamos indicar que solo es diligenciable información de la carátula, donde indiquemos cuál es el nombre y el NIT, el código de dirección seccional. En ese caso, podemos escoger o no tarifas, eso no nos va a afectar. ¿Okay? En el paso 2, tenemos que transcribir la información contable. Recuerden que todos los renglones de los ingresos correspondientes a dividendos no son aplicables para estas entidades. Por ejemplo, ni los renglones de ganancias ocasionales, los renglones de liquidación privada, excepto lo pertinente a aquellos que hacen referencia a sanciones. Pero sobre todo es muy importante que cuando usted se vaya al formulario 110, usted escoja aquí. Esta es una declaración de ingresos y patrimonio. Usted le dice aquí que es una declaración de ingresos y patrimonio, simplemente la plantilla no le va a liquidar renta, ni le va a liquidar impuesto. ¿Ok? Claro, esto sin perjuicio de que se tengan que liquidar sanciones. Por ejemplo, en este ejercicio se proponía que esta entidad tenía que presentar la declaración en forma extemporánea. Por eso, acá en el paso 5, en liquidación privada, nos vamos al final, y aquí se liquida la sanción. La sanción del 0.5% del patrimonio líquido, que gracias al principio de favorabilidad se reduce al 50%. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención.